Buenas, vamos a continuar con nuestras clases de cirugía, en esta oportunidad esófago de Barrett y carcinoma de esófago. Vamos a ver que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya se la conocía de 1930, que es una causa de una esofagitis, y la intervención quirúrgica antirreflujo es un tratamiento eficaz a largo plazo y constituye el único recurso capaz de restaurar la barrera gastroesofágica. La ERGE también es una afección que desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago, principalmente el ácido clorhídrico, la pepsina, el jugo biliar, van hacia el esófago y causan algún daño estructural, el cual ocasiona síntomas o complicaciones. Dentro de las complicaciones de la ERGE vamos a ver dos, que son las esofágicas. Dentro de ellas tenemos la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Mientras el ERGE también tiene complicaciones extraesofágicas, produciendo tos crónica, laringitis, asma y erosiones dentales. Acá tenemos un cuadro donde explica las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Está en el libro de Schwartz, donde la clasifica esfínter estructuralmente normal y el esfínter con anomalía estructural. Y ustedes pueden evidenciar claramente que el esófago de Barrett está involucrado con una alteración en el esfínter esofágico inferior, mientras que las otras, por ejemplo la esofagitis erosiva, puede estar con esfínter normal, lo mismo que la estenosis, pero cuando hay una anomalía estructural aumenta el porcentaje en estenosis, lo mismo con la esofagitis erosiva. Ahora vamos a comenzar con esta pregunta, al cual nos dice: ¿en qué año se describió que el epitelio esofágico podría reemplazarse por otro tipo de epitelio? Muy buena pregunta. Y otra es que en el esófago de Barrett el epitelio escamoso estratificado, que es lo normal, digamos, nosotros tenemos nuestro esófago, aquí tenemos una célula plana, un epitelio escamoso o epitelio plano simple con su núcleo allí, y esos están en filitas, por eso se denomina estratificado. Entonces este epitelio cambia en el esófago de Barrett. La pregunta es acá: ¿por qué tipo de epitelio está cambiado? ¿Por un epitelio columnar sin células caliciformes? ¿Por un epitelio columnar con células de Panet? ¿Con un epitelio columnar con células caliciformes? ¿O es un epitelio de transición? ¿O es un epitelio estratificado cúbico, es decir, que cambia a un epitelio cúbico estratificado? Entonces ya vamos a ver que en el año 1950 Norman Barrett describe esta alteración, es decir, que la mucosa esofágica, que es normalmente un epitelio escamoso estratificado como esto, por ejemplo, es medio blanquecito con tendencia rosa, mientras que cuando cambia por un epitelio columnar con células caliciformes, que es esta roja, un poco más rojiza, y este puede ser con epitelio de tipo intestinal o gástrico, ya se denomina el esófago de Barrett. Por eso es que el ERGE tiene complicaciones metaplásicas y neoplásicas. Vemos acá un esquema, por ejemplo, de una biopsia normal. Por ejemplo, aquí vemos el estómago con su mucosa cardíaca del cardias, donde es un epitelio cilíndrico, ¿no? Es un epitelio cilíndrico o es epitelio columnar con células caliciformes. Y cuando va a la unión gastroesofágica, esto cambia, ¿no? A un epitelio escamoso, un epitelio estratificado, ¿no? Plano estratificado. Y ven ustedes las células planitas y están en filitas. Pero cuando este esófago cambia a este tipo de epitelio columnar con células caliciformes, es decir, ya existe una metaplasia. Y ustedes deben recordar qué es anaplasia, metaplasia, displasia, neoplasia, ¿no? Términos, conceptos de anatomía patológica. Entonces vamos a ver nuestras respuestas, que en el año en que se describió el epitelio esofágico podría reemplazarse ya es en el año 1950. Esto está descrito en nuestra bibliografía de la residencia. Y este epitelio de esófago de Barrett no es nada más que un epitelio columnar o cilíndrico con células caliciformes. Ahora, una de estas no es complicación del esófago de Barrett. Vamos a ver las posibles complicaciones. Dentro de ellas tenemos la ulceración en el segmento recubierto del epitelio columnar, es decir, donde justo cambia el epitelio del escamoso estratificado a un epitelio columnar con células caliciformes. Ahí se puede ulcerar. La otra complicación es la estenosis,
la displasia y el cáncer. Entonces estas 4 son complicaciones del esófago de Barrett. ¿Okay? Entonces acá la que no es, o sea, en realidad todas son, ¿no? La ulceración, la estenosis, la displasia y el cáncer. Ahora, hay una pregunta donde nos refiere y dice, de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, de estos pacientes que tienen, ¿cuántos tienen esófago de Barrett? Muy buena pregunta. Y de estos pacientes podemos incluso sacar de pacientes que tienen ERGE, ¿cuántos llegan a ser cáncer esofágico? Igual son muy buenas preguntas. Para esto nos vamos a ir a la parte epidemiológica, donde vamos a describir que el 1.6% de prevalencia es el esófago de Barrett. Pero de todos los pacientes que tienen ERGE, el Barrett solamente va a estar en un 10 al 15%, ¿ok? Según nuestra bibliografía. Hay otras bibliografías que más o menos por ahí andan, por ejemplo 10.1%, 12%, pero el esófago, nuestra bibliografía refiere que de 100 pacientes que tienen ERGE, por lo menos de 10 a 15 van a tener esófago de Barrett. Y de estos de esófago de Barrett, la pregunta es ¿cuántos van a desarrollar adenocarcinoma? Muy buena pregunta. Para nosotros ver esta respuesta es claramente de 10 al 15% van a tener esófago de Barrett de todos los pacientes que tienen ERGE. Ahora, hay factores de riesgo para desarrollar el esófago de Barrett, principalmente pacientes que tienen ERGE que hayan cursado más de 5 años, hasta 10 años, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, género masculino, obesidad, pacientes de raza blanca y obviamente pacientes que hayan tenido antecedentes familiares. ¿Cuál es la causa? Pues claramente tenemos acá que es el ERGE. ¿Cómo es la fisiopatología de la patogenia? Esta mucosa del esófago es destruida, dañada por el ácido clorhídrico, por la pepsina, por el reflujo biliar, y estos procesos van a ocasionar cambios inflamatorios agudos y crónicos, que esos van a ocasionar a metaplasias y displasias. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico del esófago de Barrett es por histopatología, ¿no? Por histopatología, por biopsia. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a obtener la biopsia? Obviamente por una endoscopía digestiva alta. Entonces, por ejemplo, la American College of Gastroenterology nos dice que se requiere para ver que se identifique esófago de Barrett, debemos demostrar que existe metaplasia intestinal. Y esta metaplasia debe ser obtenida obviamente por biopsias, ¿no? Mientras que la Sociedad Británica de Gastroenterología define el esófago de Barrett como cualquier porción del revestimiento epitelial escamoso distal que es reemplazado por epitelio columnar metaplásico mayor o igual a 1 centímetro por encima de la unión gastroesofágica. Ahora, ¿cómo se clasifica? Puede clasificarse según su longitud, más de 3 centímetros considerado como largo, menos o igual 3 centímetros considerado como corto. Hay criterios endoscópicos, los que son los criterios de Praga para los hallazgos endoscópicos, el cual toma como variables la circunferencia y la extensión máxima en su longitud. Entonces esto debe estar alineado con el esófago alineado en columna endoscópicamente visible y este se calcula en centímetros. Mientras que la clasificación de París lo clasifica en cuanto a su morfología, si son elevadas, planas o pueden ser deprimidas. Entonces vamos a ver en este esquema cómo es la clasificación de Praga, ¿no? Lo hace en cuanto a su circunferencia y en cuanto a su longitud. Mientras que la clasificación de París puede ser, por ejemplo, 01P, que es un pólipo pediculado, 01S, 1 sesil, ¿ok? 1 plano elevado 02A, un plano 02B y un plano 02C, que es un plano deprimido. Son clasificaciones que en esta patología. Ahora, cuando uno ingresa por endoscopía al esófago, puede identificar, ¿no?, el epitelio normal y otro medio cuál es el límite del epitelio patológico. Para esto se han usado el ácido acético, por ejemplo, que ayuda a identificar los cromos. Pero actualmente hay otras imágenes, otros instrumentos como el iScan que pueden mejorar la rentabilidad diagnóstica de esta patología. Como ustedes ven acá, este es el aparato y se puede identificar claramente con el iScan estas alteraciones histopatológicas. Ahora, obviamente cuando nosotros ingresamos con endoscopía debemos tomar biopsias, obviamente según este protocolo, donde vamos a obtener
biopsias aleatorias de 4 cuadrantes, cada separadas de 2 centímetros. Esta biopsia le vamos a mandar al anatomopatólogo y él es que nos va a describir este tipo de epitelios. Puede ser un epitelio gástrico en la parte del cardias, una parte del fondo, o realmente es una metaplasia intestinal, ¿no? Nos pueden mencionar qué tipo de alteración existe. Ahora, él nos va a clasificar, nos va a decir, no, sí hemos encontrado realmente, no hemos encontrado displasia, es un epitelio normal, ¿no? O nos puede decir, estas células están medio anormales, no sé si realmente está displásico o no es, entonces lo reporta como indefinido. Ahora, si existe realmente displasia, lo clasifica de bajo grado, de alto grado o que realmente es un carcinoma. Para esto los anatomopatólogos tienen ciertas variables para predecir estos diagnósticos histopatológicos. Un diagnóstico diferencial que se ingresa por endoscopía es una esofagitis erosiva. Esto con un tratamiento de semanas con los inhibidores de la bomba de protones debería mejorar y no estar estas alteraciones en las siguientes endoscopías. Y para esto, en cuanto al tratamiento, vamos a ver este caso clínico, donde nos dice un paciente de 49 años de edad de Tarija con síntomas de reflujo gastroesofágico y cuya biopsia de esófago por EDA mostró displasia de alto grado, ojo con eso, de alto grado, sin evidencia de invasión de la submucosa. Entonces si nosotros recordamos cómo nos reportan los anatomopatólogos, en base a cada una de estas respuestas vamos a tener un diferente tratamiento, tanto medicamentoso como quirúrgico. Entonces vamos a ver, en este caso clínico, nos dice displasia de alto grado sin evidencia de invasión de la submucosa. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Daremos inhibidores de la bomba de protones por 4 meses. Realizaremos una esofagectomía o una terapia de erradicación endoscópica, una esofagogastrectomía o derivar al oncólogo para que realice radioterapia o quimioterapia. Entonces vamos a ir a la revisión del manejo. En pacientes asintomáticos que tengan esófago de Barrett, ojo, sin complicaciones, se hace un tratamiento, un seguimiento endoscópico con toma de biopsias de manera anual, cada año. En pacientes con síntomas, con esófago de Barrett, se trata el ERGE, como ya se ha descrito, y también procedimientos para antirreflujo, quirúrgicos, principalmente las funduplicaturas. Ojo, que sí va a mejorar los síntomas, sí va a mejorar los síntomas, pero no va a hacer retroceder al esófago de Barrett, es decir, ese epitelio anormal no va a hacer que se vuelva un epitelio estratificado normal, un escamoso estratificado. Cuando este epitelio columnar se va complicando con úlceras, denominadas úlceras de Barrett, el tratamiento se hace 8 semanas con IVP. Si aumenta mayor a 4 meses los síntomas, también está indicado la cirugía antirreflujo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente se complica con una estenosis? Las estenosis se tratan con dilataciones esofágicas periódicas. Ahora, si la biopsia me reporta, por ejemplo, una displasia de bajo grado, se hace seguimiento con endoscopía y toma de biopsias cada 3 a 6 meses. Pero si la biopsia me reporta de alto grado, ahí el tratamiento de elección es de la resección de la mucosa endoscópica. También está indicada la ablación por radiofrecuencia y la cirugía, la esofagectomía, ¿ok? Pero si además hay esófago de Barrett y hay adenocarcinoma, el tratamiento indicado es la esofagogastrectomía, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en cuanto a la cirugía, las funduplicaturas hay varios tipos, ¿no? De varios accesos y de varias técnicas. Esta no está recomendada para la prevención del adenocarcinoma esofágico. Ojo con eso. Mientras que la esofagectomía es el método de elección para pacientes con adenocarcinoma temprano que se ha extendido a la submucosa, ¿ok? A la submucosa. Mientras que si no se ha extendido a la submucosa, sabemos que el tratamiento de elección son las resecciones de la mucosa endoscópica por varios métodos que lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, esta técnica quirúrgica pues se hace porque sabemos que hay alto riesgo de metástasis por los ganglios linfáticos.
Por lo tanto, un paciente con displasia de alto grado sin evidencia de invasión de la submucosa, el tratamiento de elección es la terapia de erradicación endoscópica. Ahora, dentro de estas terapias de erradicación endoscópica hay varias, por ejemplo, varias técnicas: la ablación por radiofrecuencia, la terapia fotodinámica, la crioterapia, la coagulación con plasma de argón, varias técnicas. Bueno, muchas gracias ahí hasta la primera parte y esperemos haber ayudado, guiado un poco. Muchas gracias.